Buenos días, tardes, noches. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo desde Internet. En el horario en que usted lo oiga, este programa se está grabando a través de estas nuevas tecnologías que ya son habituales para muchas personas y que ya casi no sorprenden a nadie. Eh, por, por el que mantenemos conversaciones a distancia, y a través de distintos programas pues podemos hacer entrevistas que les acerquen contenidos, conocimientos, e informaciones que les resulten útiles, que es lo que buscamos fundamentalmente. Soy Antonio Fernández Fígares y les doy la bienvenida a este programa que espero que disfruten y que les sirva, como decía, para su propio avance, para su propio desarrollo, y que si les gusta pues les pedimos que por favor lo comenten a sus allegados de que esta radio existe, radionuevaera.es. Junto a mí, virtualmente, al otro lado de la línea de internet, está la profesora Narayani Chaitanya, de la que voy a hacer una breve presentación. Ella es profesora de yoga, Vyayam, del Dharma védico, filosofía del Tantra, Vedanta, Ayurveda, Bhagavad Gita, Yoga Sutras, Upanishad, liturgia del sánscrito, meditación y muchos otros conocimientos hinduistas que ha aprendido de su maestro Swami Shankara Tilakananda y el Swami Tilak, que a lo largo de su contacto con ellos y el aprendizaje de muchos años, pues ha podido impartir clases a numerosos grupos de personas, grupos especiales como de tercera edad, en los que ha llegado a tener 400 alumnos, mujeres embarazadas, personas con enfermedades coronarias y con cáncer, y grupos de tipo más heterogéneo como deportivo e instituciones públicas y privadas. Buenas tardes, Narayani, como Namaste. Namaste, muy buenas tardes. Me alegro mucho de saludarle, Antonio, y de saludar pues también a todas las personas que nos acompañan. Pues muchas gracias por estar con nosotros. En otra ocasión tuvimos el placer de contar con usted en nuestra radio y de hacerle pues una serie de una entrevista en concreto en Sí. que estuvimos hablando de temas relacionados con el hinduismo, que resultó muy interesante. En esta ocasión vamos a hablar de meditación. Hemos quedado en hablar de meditación, que es un tema muy interesante para mucha gente, creo, porque algunos porque lo practican, otros porque han oído hablar de él y empiezan a ser conscientes de los beneficios que aporta. Pero vamos a hablar, si le parece, de este tema. ¿Qué beneficios aporta la meditación? Bueno, beneficios tiene muchísimos. La meditación, primero, deberíamos de saber, ante todo, que es una práctica, es la práctica espiritual del yoga la más elevada. ¿Y por qué inicio diciendo esto como con la pregunta de los beneficios? La respuesta es que todas las personas, aun cuando no sepamos exactamente qué es la meditación, deberíamos de saber que es bueno para todos. No lo veamos como algo para los demás, que algo que a otros les sirve y a otros les sienta bien. Deberíamos de pensar en primera persona que a mí mismo, a mí misma, sea yo quien sea, esta práctica de la meditación que me proponen hoy puede ser buena para mí. Porque voy a mejorar mi salud, voy a mejorar mi entorno, voy a mejorar mis relaciones personales con todas las personas que me rodean, tanto en mi familia
amistades, mis amigos, mi trabajo, todas aquellas personas que más o menos de una forma cotidiana se relacionan conmigo. Esta relación va a mejorar si yo soy una persona que medita. Y también voy a obtener un autoconocimiento de mí mismo, con lo cual también voy a mejorar la relación conmigo mismo de una forma extraordinaria, porque me voy a conocer mejor. Me voy a conocer mejor. A nivel que podemos explicar, a nivel psicológico, a nivel terapéutico, a nivel físico, todo esto tiene un montón de beneficios, porque la práctica de la meditación alinea nuestra respiración, nuestro cuerpo, todos los núcleos y todos los canales energéticos de nuestro ser, tanto físicos como sutiles, de tal manera que me convierto en una persona que se autoconoce, que eleva su conciencia. No sé si estoy hablando demasiado largo. Usted me puede No, está bien, porque está dando mucha información. Sí. A lo mejor tenemos que haber empezado definiendo qué es la meditación, aparte de que ya de alguna manera lo está diciendo, ¿no? Sí. Dentro de los beneficios que aporta. Pero es que tenemos que tener en cuenta que esta actitud meditativa a veces se confunde con la reflexión. Sí, exacto. En ciertas personas, ¿no? Sí. Otras veces con la introspección, y es distinto en Oriente que en Occidente, porque en Oriente tiene una alta catalogación, una alta aceptación, está bien valorada, mientras que aquí parece que es como no hacer nada, ¿no? Que no existe un producto positivo de esta meditación, ¿no? En algún ámbito me refiero, ¿no? Es correcto. Evidentemente no en que los que lo conocen. Sí, es así. Lo cierto es que realmente los occidentales, cuando escuchamos o decimos palabra meditación, siempre nos referimos a pensar. Meditación tiene una connotación relacionada con reflexión o pensar, meditar, es decir, analizar sobre algo, analizar conceptos, con lo cual la mente la tenemos que poner en funcionamiento, la inteligencia la tenemos que poner en funcionamiento, y todos los datos que tenemos sobre un asunto los colocamos de tal manera que hacemos una estructura mental en base a tener un criterio. Esto es tal como se entiende en la lengua castellana lo que podría ser meditación. Sin embargo, en la cultura del yoga se ha traducido la palabra meditación del sánscrito dhyana, y dhyana no significa pensar, precisamente no es ese es el significado, sino todo lo contrario, es decir, hay un cese del pensamiento en el cual la mente se queda únicamente dirigida hacia su conciencia, como he dicho al principio, como dirigida hacia su autoconocimiento. Y esto se hace cesando precisamente todas las modificaciones, todas las fluctuaciones en los cuales estoy ejerciendo la inteligencia como de forma intelectiva. Sí, parando el proceso de reflexión, el proceso especulativo de la mente, ¿no? Correcto, sí, así es. Entonces, volvemos al asunto primero que hemos iniciado con su pregunta de que entonces qué beneficio tiene, porque siempre nos preguntamos esto, ¿qué beneficio puede tener no pensar y quedarse uno quieto cuando realmente vivimos en un mundo donde todo nos indica que debemos estar imbuidos en la acción constantemente, día tras día, mañana tras mañana, tarde tras tarde, noche tras noche? Es decir, solamente nos paramos para dormir.
el cese de nuestro pensamiento y de nuestra conciencia, aceptamos que lo paramos para quedar en sueño. Tenemos, el yoga también nos explica que tenemos varias modificaciones en la mente, las cuales son la vigilia, el estado de vigilia, el estado de sueño, otro estado dentro del sueño que es el sueño profundo. El primero tiene ensueños, el segundo no, es un estado de total vacío. Y luego hay un cuarto estado que solamente se estudia en el yoga, que se llamaría el cuarto estado, el Turiya Avasta, que se obtiene cuando precisamente alcanzamos ese estado continuado de meditación, en el cual mantenemos la consciencia, estamos totalmente en el estado de vigilia, sin embargo ha cesado el pensamiento. Ahí podemos definir qué es el estado de meditación. Para llegar al estado de meditación también tenemos procesos previos, como el hecho de adquirir un elevado estado de concentración de la mente. Esto significaría ser capaz de dirigir nuestra mente hacia algo en concreto sin desviarnos de ahí. Esto sería un estado de concentración. Pero cuando estamos en dhyana, en meditación, incluso esa concentración, ese estado de cese, de dirigirse hacia afuera, hacia lo externo, está dirigido de una forma consciente, pero ha cesado completamente. Es decir, como que el sí mismo, el ser individual que se identifica consigo mismo, se ha parado, está en absoluta quietud. Usted me dirá si me explico o estoy hablando ya en un término muy complicado. Sí, no, quería poner un ejemplo para hablar de este tema que en alguna ocasión pues lo he oído comentar y he leído un poco sobre el asunto, ¿no? Y ponían la imagen algunos sabios o algunos escritores sobre este tema, como el agua, ¿no? Que el agua, que cuando está moviéndose o está turbulenta, está agitada, pues no deja ver el tesoro que hay en el fondo. En la medida en que se aquieta y se queda transparente, podemos ver ese cofre con ese tesoro que tenemos en el fondo de ese agua, ¿no? Así es. Pero para muchas personas el pensar en no pensar, valga la expresión, es algo imposible, ¿no? Hay mucha gente que dice que no pensar es imposible, ¿no? Sí, ciertamente. Tanto resulta muy difícil pensar en lograr eso, como realmente encontrarle el motivo. Es algo como difícil de aceptar que uno quisiera tener la necesidad de parar, de cesar el pensamiento, porque realmente todo nos indica, todos los paradigmas que tenemos nos indican que el ser humano está siempre actuando. Y realmente está siempre actuando porque siempre tiene una respiración. En el momento que la persona está viva, tiene una energía vital, está viva, no está muerta, pues entonces está como mínimo respirando. Si cesa su respiración, ya no hay vida. Entonces la actividad que jamás puede cesar es la respiración. Sin embargo, el resto de actividades, tanto físicas como mentales, también las podemos cesar. Las personas nos sorprenderíamos si no lo conocemos, o nos sorprendemos y nos seguimos sorprendiendo, cómo es posible que podamos llegar a un estado en el que exista el cese del pensamiento. Lo mismo que el ejemplo que ha puesto del agua, que permite ver el fondo, también cuando el agua está agitada, se dice que se ven las ondas, y las ondas no permiten, y las ondas realmente revuelven
la tierra o lo que el agua contiene de manera que se enturbia. Solamente cuando toda la superficie queda sin ninguna onda, sin ninguna ola, es entonces cuando realmente todo lo que lleva el agua se asienta y se puede ver el fondo. Y la mente es lo mismo. Si somos capaces de aquietar nuestra mente, podemos ver el fondo de nuestra conciencia. Claro, la experiencia que se obtiene es una experiencia de plenitud, ¿no? De paz y de plenitud. Digo para el que no la haya experimentado, porque hay personas que nunca han experimentado la paz, ¿no? O que la experimentaron de muy niños y ya casi no la recuerdan, ¿no? Sí. Los maestros que han escrito muchos comentarios sobre el yoga y sobre la meditación, nos han dicho que probablemente todas las personas en algún momento, en determinados momentos de nuestra vida, hemos experimentado ese estado de meditación sin darnos cuenta, cuando hemos sido capaces de abstraernos completamente de todos los asuntos y mantener una absoluta quietud en algo en concreto. Probablemente ha sido algo breve, probablemente. Ni siquiera nos hemos percatado de que eso ocurrió. La persona... Sí, diga. No, digo que ha sido un instante, un momento. Un instante, ¿no? O unos instantes, sí. Sin embargo, pues las personas que tienen el hábito de la meditación como práctica física, que se sientan cada día a quedar separados, a quedar parado su cuerpo, a intentar aquietar la respiración, que hemos dicho que nunca cesa, y también a tratar de aquietar los movimientos mentales, se dice que progresivamente van adquiriendo este estado meditativo incluso en todos los momentos cotidianos y en todas las acciones de su vida. Es decir, la mente va cambiando, porque la mente se va acercando cada vez más a sí misma. Es decir, la mente pensante, aquella que se relaciona con el exterior, aquella que toma contacto con toda la información que viene dada por los sentidos, aquella mente que piensa y que toma decisiones y que decide entre lo que es mejor y lo que es peor para su vida. Todas estas agrupación, vamos a llamarlo como si fueran diferentes, pero en realidad es una, toda esta agrupación de actividades diferentes de la mente, si logramos cesar, en realidad lo que estamos haciendo es estar más dentro de nosotros mismos, más conocedores de nuestra propia conciencia verdadera e íntima. Sí, una toma de conciencia de uno mismo, ¿no? De su esencia. Sí, y al mismo tiempo se adquiere la capacidad de estar consciente de lo exterior. Es decir, que no quisiera que se piense que el que medita es uno que está un poco como abstraído del mundo y desinteresado del mundo. No es exactamente eso. Quizás todo lo contrario, puede ser una persona más comprometida con el mundo, o en el sentido en que quiera. Sin embargo, es capaz de distinguir entre el sí mismo y todo lo demás. Esto es más o menos información que nos ha llegado a través de los sabios y a través de la escritura, de las diferentes escrituras del Veda, y a través de los maestros, tanto antiguos como actuales, que nos tratan de explicar al día de hoy estos conocimientos. ¿Y qué hay de personas que piensan? El otro día oía en televisión que decían en el programa Redes, que habla de ciencia, hablaban de neurología, ¿no? De los procesos mentales, ¿no? Sí. Y daban el consejo, que para mí me pareció muy perjudicial, porque además está muy en boga,
de no parar, ¿no? O sea, de que si se para, se deja una actividad, inmediatamente hay que retomar otra y ponerse en marcha continuamente, ¿no? O sea, ese hábito eh, que nos ha imbuido esta civilización occidental, y ya la oriental en parte también está entrando, de no parar, ¿no? De no querer parar en ningún momento, ¿no? Porque parece, algunas personas creen que les empobrece el pararse, ¿no? Sí. Cuando realmente yo pienso que la meditación favorece la creatividad, la fluidez, la apertura, ¿no? ¿No es así? Es así. Desconozco, no había escuchado este consejo que daban en este programa sobre lo de no parar. Realmente sería un poco el anti-yoga. Quisiera aclarar que el yoga también enseña cómo hacer una acción correcta. Es decir, no es tampoco que todo el tiempo deberíamos estar parados. No es así. Por ejemplo, hay un texto muy antiguo que es el Bhagavad Gita, que es un diálogo entre el maestro y el discípulo, entre Krishna, el maestro, y Arjuna, el discípulo. Y en este diálogo, que dura 18 capítulos, le enseña las claves del yoga de una forma muy, muy bonita, muy poética, y para tener un poco una idea general, este diálogo se está sucediendo en el medio de un campo de batalla. Están dos ejércitos alineados, preparados para una gran guerra, y en ese instante, justo antes del comienzo de la guerra, estas dos personas hablan. Y se da una enseñanza muy valiosa sobre, precisamente, de filosofía mística del yoga, en el cual el maestro enseña al discípulo, no solamente le enseña a meditar, sino que le enseña todas las claves de lo que debería de hacer, incluso en ese momento en el que va a emprender una acción que es una batalla, una guerra, aun cuando emocionalmente se encuentran ambos en un momento muy crítico, porque es muy fuerte esta situación. Bien, una de las enseñanzas más importantes del yoga es que la persona debería de asumir responsablemente su acción en la vida. Desde el momento, claro, pues desde el momento en el que somos humanos, nosotros tenemos un trabajo que hacer, tenemos algo por lo que vivir, tenemos un objetivo en la vida y debemos ser consecuentes, conscientes y consecuentes de lo que tenemos que hacer. Nuestro deber es nuestro deber. Independientemente de esto, sí le recomienda también que sepa cesar en la acción en el momento necesario, en el momento que realmente su mente debe encontrarse consigo misma para el autoconocimiento, como hemos empezado a explicar antes. Sin embargo, la acción es muy importante y el cese de la acción es sumamente importante. Bien, recuerdo que Chaitanya nos comentó una vez, es que no recuerdo el término en sánscrito, ¿no? Pero algo así como que si no haces disciplina de yoga, estás generando lo opuesto, ¿no? Sí. No recuerdo cómo era el término exactamente, ¿no? Pero era como que si no nos estamos beneficiando a nosotros y a los demás, nos estamos perjudicando, ¿no? Sí, que no hay punto de intermedio, ¿no? Es posible que ella se refiriera al concepto Dharma y Adharma. Es decir, todo lo que está en Dharma, en orden, de acuerdo a lo que son las leyes naturales del universo, pues entonces se genera una situación contraria. Es decir, por ejemplo, podríamos hablar de paz y violencia. Yo puedo realizar acciones que generan paz. Paz para mí, paz para mi entorno, paz para mis círculos, etcétera. Si no generara yo paz, generaría
exactamente lo contrario, generaría violencia. Entonces, o estoy con la paz o estoy con la violencia. No me puedo abstener. Claro. O estoy en Dharma o estoy en Adharma. Siempre que no cumpla yo las leyes, con las leyes naturales que rigen toda la existencia, todo el universo, el cosmos, los planetas, de todo lo que existe, si no ayudo a que esas leyes sigan su curso tal como son, entonces es que estoy en contra. Si hago favor, pero si no lo hago, hago daño. Es posible, claro, por omisión. aun cuando sea por omisión. Es posible que fuera esto lo que hablaba Chaitanya. Sí, yo creo que se refería a que si no nos estamos beneficiando mediante una acción kármica consciente, como puede ser la meditación, o puede ser el yoga, o puede ser las prácticas de karma yoga, o sea, de yoga de acción, o de cualquier tipo de algo que sea positivo para nosotros y para los demás, pues nos estamos perjudicando, ¿no? Sí. Es un poco eso. Sí. Es así. ¿Y qué tipo de meditación podemos emplear? Por dar unos consejos que nos pueda dar respecto a lo de la postura, a lo mejor es difícil de transcribir, de narrar por la radio. Sí. Pero hay prácticas en que se medita en imágenes, ¿no? Otros se recitan mantras, otros se presta atención sobre la respiración. ¿Cuáles son las más aconsejables? Bueno, vamos a hablar de una forma genérica para todo el mundo, para todo tipo de personas. Podemos decirles que hay unas posturas ideales para la meditación, pero no siempre todas las personas podemos adoptar esas posturas. Una postura ideal es sentado en el suelo, siempre sobre una tela o sobre un cojín, en el suelo con las piernas cruzadas. Esta postura se llama Sukhasana. Cuando no podemos hacerlo de esta manera, porque nuestro cuerpo o nuestra característica física nos lo impide, podemos hacerlo sentados en una silla. Podemos hacerlo sentados en un lugar que sea cómodo para nuestro cuerpo. Y tenemos que tener cuidado y atención en mantener la espalda recta. Si es posible, no apoyarla en un respaldo o en una pared. Pero si lo necesitamos, si la persona que somos necesita tener la espalda apoyada porque realmente tenemos dolor o tenemos alguna circunstancia, en ese caso podemos apoyar la espalda, siempre que tratemos de mantener lo más posible la espalda recta. A partir de ahí, las manos podemos situarlas, ambas manos en el regazo, por ejemplo, la mano izquierda debajo, la derecha encima, con las yemas de los pulgares que se toquen. También podemos mantener las manos separadas, cada mano, el dorso, descansar sobre las piernas y podemos colocar un mudra, si queremos, tocando las yemas de los dedos índice y pulgar, por ejemplo. Hay muchas otras formas, estas son muy sencillas y muy básicas. Tratamos de mantener los ojos cerrados, aun cuando también podemos hacerlo con los ojos semiabiertos o completamente abiertos, pero nos ayuda un poquito más a la introspección el tener los ojos cerrados. Y una técnica básica es empezar la meditación respirando, estando conscientes de la respiración, respirar muy suavemente por las fosas nasales, inhalar y exhalar, ir aquietando la respiración y poquito a poco ir cesando el movimiento del cuerpo hasta que se queda el cuerpo totalmente inmóvil. Y también vamos cesando los pensamientos, vamos tratando de que todos los pensamientos vayan parando hasta que se quede básicamente sin pensamientos. Hay muchos soportes también para la meditación que yo he recomendado muchas veces en los grupos de alumnos, y es que escojan una imagen
que sea de su gusto, por ejemplo, un paisaje de la naturaleza, un paisaje, una puesta de sol o un amanecer, un paisaje donde esté el mar, donde esté un lago, donde esté una cascada, donde esté un bosque, es decir, imágenes que nos dan probablemente nos evocan serenidad. Esto es bonito porque ahí nos identificamos con esta imagen, aun cuando sea mentalmente no la estamos viendo, tenemos los ojos cerrados, pero ahí la mente ya se queda en un estado de mucha serenidad y vamos por ese camino. Otras formas de la meditación es que recitamos mentalmente un mantra, una frase de poder. Esto ayuda también a colocar a la mente en una sintonía, en una vibración muy, muy pura, que nos da mucha pureza en la mente. ¿Un mantra como cuál, por ejemplo, en sánscrito o puede ser en español? Pues hay mantras en sánscrito y los budistas también recitan diferentes mantras que no son en sánscrito. Yo le podría decir, por ejemplo, que pueden meditar en el mantra Om. Om, que es el más conocido, es el más conocido, el más, vamos a llamar clásicamente conocido, y que a su vez el mantra Om forma parte de muchísimos otros mantras, de los cuales es únicamente el inicio. Por ejemplo, Om Namah Shivaya, también muy conocido. Om Namah Shivaya. Hay cientos y miles de mantras. Estos mantras son bastante usualmente conocidos. Hay muchos más. Entonces podrían meditar. Y también otra forma de meditación es escoger un color. Una imagen visual que evoca un color. Un color que da serenidad. Por ejemplo, un azul, un verde. Depende de la persona. La persona también busca identificarse según ella vibra con un color determinado y tratar de mantener la atención en el color. Muchas personas me han dicho, es que a mí el color se me va y entonces veo cualquier otro color menos el que yo quería. Bueno, esto puede suceder, pero es muy normal que a veces aquello en lo que queremos parar precisamente es lo que se nos va de la cabeza, pero no importa. Una cosa importante es que siempre insistamos y tengamos una práctica, si no diaria, muy frecuente, muy disciplinada en la meditación. Sí. Hacerla a la misma hora del día, ¿no? ¿Mejor antes de comer o después de comer o...? Pues hay dos momentos en el día que son los más recomendados, según también nos han dicho los sabios, que son las horas de la mañana al amanecer, o también incluso antes de haber amanecido, y las horas de la tarde al atardecer. Es como que ahí la frecuencia de vibración de la atmósfera y del día está más calmada y eso nos ayuda. Es mejor siempre no haber comido a esa hora, o no estar recién comido algo, o recién comido mucho sobre todo. Siempre son mejores estas horas. No obstante, como he dicho antes, con la postura, cuando no podemos hacerlo a esa hora de la mañana o de la tarde, siempre será bueno que antes que no meditar, meditemos en la hora que sea posible para nosotros. Ajá. ¿Y el tiempo de duración? Y el tiempo de duración sería empezando, si no tenemos mucha costumbre, empezando unos 10 minutos aproximadamente y después ir incrementando un poquito más, 15 minutos, 20 minutos, incluso sería muy bueno hacernos una práctica diaria de media hora, si es posible dentro de nuestro horario y de nuestras actividades.
Incluso no darnos tiempo, es decir, que no estemos con un despertador o mirando el reloj a ver si han pasado 10, 15 minutos. Darnos un rato y dejar ese espacio para nuestra meditación. Más o menos. Y hay que esperar el momento de no pensamiento, hay que buscar el no pensar, o es mejor poner la mente en algo, como decía, la respiración, o en el mantra, o en el paisaje, Sí. el no pensar no creo que sea bueno buscarlo, ¿no? Claro, sobre todo con ansiedad. No deberíamos no deberíamos tener una actitud forzando a la mente al no pensar. Esto es como algo que vendrá y debemos ser pacientes. Y según cómo seamos cada persona, si yo soy una persona muy nerviosa y muy activa, pues lo voy a tener un poco más difícil que otra persona que es más normalmente serena. Entonces, no estar forzándonos como si quisiéramos obligarnos a algo, como si quisiéramos meternos un vestido que casi que no nos cabe y lo podemos romper. Deberíamos dejar fluir a nuestra mente un poco, dejando que ella misma vaya encontrando el camino. Nuestra actitud debería de ser un poco de abandono. Ir dejando que la mente, ella sola, ella misma, se encuentre en libertad para decidir que realmente no quiere acoplarse o vincularse con esa incesante línea de pensamientos que probablemente muchas veces, muchos días nos van a venir. Pero no enfadarnos, no sentirnos mal y no decir, por ejemplo, hoy he meditado muy mal porque es que no podía parar. Estaba pensando en todas las cosas que tengo que hacer y además estaba pensando en las que hice ayer. Dejarnos. Será como buscar la relajación con atención, ¿no? Sí, correcto. Usted siempre me pone las palabras claves. Sí, así es. Muy bien. Pues no sé si tiene algo que comentar más, Narayani, porque nos estamos quedando sin tiempo ya, lamentablemente. Bueno, pues quisiera, como hoy estamos hablando de la meditación, quisiera invitar a todas las personas que nos oyen precisamente vamos a crear unos círculos de meditación, este nuevo curso en nuestra escuela, y lo vamos a hacer los miércoles. Todos los miércoles a las 8:30 de la tarde, más o menos durante una hora, de 8:30 a 1:30, pretendemos crear de una forma muy acogedora, de una forma muy familiar, unos círculos de meditación para ayudarnos a meditar, para ayudarnos unos a otros, en los cuales nos vamos a plantear todas las preguntas que nos surjan. Las preguntas que nos surjan previas a haber meditado y las preguntas que nos surjan cuando ya hemos empezado a meditar y nos pasan cosas, o se nos ocurren cosas, o algo estamos experimentando. Entonces, de una forma muy comunicativa, vamos a establecer estos círculos y nos vamos a estar como ayudando mutuamente todos en esta práctica maravillosa de la meditación. Lo vamos a hacer los miércoles a las 8:30 en la Academia Yoga, en la calle Recogidas, Recogidas número 27. Ahí tenemos una escuela donde damos otras actividades de yoga, de Vyayam, damos terapias, pilates, en fin, otras actividades y también talleres de fin de semana. En fin, esta es una invitación que quiero extender a todos, que pueden venir a meditar los miércoles si quieren aprender. Y otra actividad más que tenemos de meditación es los viernes. Esta la tenemos en el templo hinduista en Casa Yoga. Esto es en el Zaidín, cerca de
el Campus de la Salud, y todos los viernes a las 8 de la tarde podemos venir a meditar de una forma exclusiva y de lujo porque estamos en compañía del maestro. El maestro, Swami Shankaratilakananda, unas veces va a estar de forma presencial y si no va a estar de forma presencial, casi siempre va a estar online también. En cualquier lugar donde se encuentra, siempre él ha tenido la generosidad de estar con nosotros en el programa de los viernes. Y con él, de meditación, sí. Y con él pues vamos a aprender más sobre las escrituras, sobre la meditación y sobre cualquier aspecto de nuestra vida que queramos mejorar y cambiar, podemos también hacerle preguntas. Perfecto, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que participen en estas jornadas de meditación, tanto los miércoles como los viernes, que nos ha anunciado Narayani Chaitanya. Y bueno, le damos las gracias a Narayani. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Y a usted también, muy amable, Antonio. Encantado como siempre de hacer las entrevistas y comunicar pues todas estas cosas que son tan interesantes para tantas personas y tan provechosas que pueden serlo también, sí. ¿No? Y bueno, me despido de todos ustedes, la confianza en que les haya resultado interesante este programa y les pido una vez más que si les gusta, que por favor lo comuniquen a las personas de su entorno. Nos gusta tener cada vez más oyentes. Trabajamos para ustedes, esa es nuestra labor, esa es nuestra intención y ese es nuestro deber. Un saludo. Con su permiso, soy Antonio Fernández. Sí, con su permiso me gustaría dejar un número de teléfono para las personas que deseen hacer cualquier otra consulta y entonces pueden anotarlo si quieren. Perfecto. Para todo tipo de información. El número es 670-436941. ¿Lo repito? Sí, por favor. 670-436941. Muchas gracias. Y también, de nada, también pueden entrar en academiayoga.org. Correcto, ¿no? Sí, también. Muy bien. Pues me despido de ustedes, un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueroa. Muchas gracias.